Muy buenos días a todos, vamos a continuar con el temario. Nos toca continuar con la parte 3 del tema 8 de señalización. Vamos a verlo. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express. Bueno, pues comencemos este apartado donde nos hablan de las señales de indicación. Estas señales de indicación son para poder guiarnos en la carretera y seguir hasta nuestro destino, como podrían ser señales de indicaciones generales, de carriles, de servicios, señales de orientación, paneles complementarios y otras señales como las marcas viales que también veremos. Cualquiera de estas señales puede tener un panel complementario aclarando la información de lo indicado por la señal. Vamos a ver, por ejemplo, las señales de entrada y salida a determinada vía. Tenemos, por ejemplo, la de entrada y salida de autopista, haciendo a partir del momento de que crucemos la señal de entrada de autopista, pues toda la normativa de autopista que sabemos que debemos de cumplir. Lo mismo con la autovía o con la vía para automóviles. Señal de entrada y salida de un túnel. Desde el momento en que pasamos la señal de entrada a túnel, ya tendremos que aplicar toda la normativa de los túneles, aunque físicamente no hayamos entrado en él, ¿vale? El momento de respetar toda la normativa de los túneles es cuando cruzamos la señal. Esta señal de entrada a túnel puede tener incluso el recorrido en metros o kilómetros de ese túnel y también el nombre que alguno de ellos puede tener y el fin de ese túnel. Velocidad máxima aconsejada. Bien, aquí tenemos un consejo de no superar esa velocidad. Claro, si queremos circular de la forma más segura posible, deberemos de intentar que nuestra velocidad se parezca todo lo posible a lo indicado por la señal como máximo. Y fin de ese mismo consejo. Y luego tenemos el intervalo aconsejado de velocidad, teniendo un consejo tanto para el mínimo como para el máximo, y el fin de ese mismo consejo. Tenemos aquí las señales de calzada de sentido único, con uno o varios carriles. Y con esta señal tenemos que tener claro que no podemos hacer el cambio de sentido porque no existe el sentido contrario, ya que esta señal nos habla de calzada de sentido único, pero que sí que nos permite girar a la derecha o izquierda si hay alguna señal en la que podamos girar. Perdón, alguna calle en la que podamos girar. Luego tenemos la señal de situación de paso para peatones. Esta señal nos indicará de lejos a los conductores que nos estemos acercando que en ese punto existe un paso de peatones. ¿Qué sucede si yo llego hasta ese lugar y no está pintado? Pues que no tendré prioridad como peatón si quiero cruzar por allí, ya que la señal vertical no nos da la prioridad, ¿vale? Quien nos da la prioridad a los peatones para poder cruzar es la marca vial de paso de peatones. Esta señal solamente avisa a los conductores de que se están acercando a un paso de peatones, pero para que luego el peatón tenga prioridad, tiene que estar pintado, ¿de acuerdo? Paso superior o inferior de peatones, zona de frenado de emergencia, que es una zona de escape de la vía, por donde los vehículos que tengan problemas con su sistema de frenado podrían abandonar la vía por ese punto. Preseñalización de las calzadas de las calles sin salida. En ese caso, si entramos en la parte donde está la zona roja, pues tendremos que abandonar la vía por el mismo sitio donde hemos entrado. Zona donde podemos encontrar un estacionamiento, una parada de taxis, parada de autobuses o de tranvías. Fijaros en la de autobuses, que a veces os lía un poco la señal de parada de autobuses y la de carril bus. La de parada de autobuses tiene un cuadro blanco con el autobús en negro en su interior. Y cuando es la señal de carril bus, toda la señal es azul con el autobús en blanco, ¿vale? Y luego tenemos estas señales de transitabilidad en tramos o puertos de montaña. Ya dijimos en el tema 1 lo que significa cada uno de los colores, así que no lo vamos a volver a repetir. Simplemente que con esta señalización nos indican a partir de qué punto nos están indicando que tengamos las condiciones que nos diga cada uno de los colores, ¿vale? Bueno, sigamos con indicaciones generales como puede ser dónde hacer un cambio de sentido al mismo nivel, lugar donde encontrar un hospital, fin de la obligación del alumbrado de corto alcance. Claro, si yo he cruzado la señal de obligación de usar el alumbrado de corto alcance y más adelante cruzo esta del interrogante, por señal ya ha terminado la obligación, ¿vale? Si es por la señal, la obligación de llevar las luces ya habría finalizado.
Ahora bien, si estuviésemos circulando por la noche, evidentemente no apagaremos las luces porque sigue habiendo condiciones que nos obligan a llevar el alumbrado encendido. Cambio de sentido a distinto nivel, auxilio en carretera. Cuando vamos llegando a una salida, nos encontraremos normalmente las señales de 300 con 3 rayitas, 200 y 100 metros con 2 y una rayita a medida que nos vamos acercando a esa salida. Hacia donde estén inclinados los bastones de esa señalización será hacia donde encontremos esa salida. Indicación de que vamos a entrar en una calle residencial donde la velocidad de los vehículos debe ser de máximo 20 km por hora, los peatones tienen prioridad en toda la calzada, los juegos también están permitidos en toda la calzada, aunque los peatones no pueden molestar indebidamente al resto de usuarios que quieran pasar por allí. Y no está permitido estacionar salvo en los lugares habilitados para ello. Fin de esa calle residencial. Y luego tenemos la señal de zona 30 y fin de zona 30, que es una zona en la que también tendremos que ir extremando un poquito la precaución, pero en ese caso la velocidad es 30 y no 20 km por hora. Luego tenemos la señal de telepeaje, que la vimos en un apartado anterior de este mismo tema en forma circular y ahora la vemos cuadrada. Si es circular, la señal de telepeaje nos obliga a pasar por allí utilizando el telepeaje. Entonces, si en uno de los carriles del peaje tenemos la obligación de usar el telepeaje, no entréis en ese carril, salvo que lo tengáis instalado, porque no va a haber otra forma de pagar. Sin embargo, cuando la señal es cuadrada en uno de los carriles, pues podemos entrar en ese carril aunque no tengamos el sistema de telepeaje. Porque en este caso no es una obligación, simplemente te deja hacerlo si dispones de él, pero también habrá otros métodos de pago. Aviso de una senda ciclable. Una senda ciclable, recuerdo que la pueden utilizar tanto los ciclos como los peatones. Apartadero en un túnel, apartadero con teléfono. Y luego estas señales que nos indican cuántos carriles hay en cada sentido y si en alguno de ellos tenemos alguna velocidad mínima o incluso alguna máxima, como veremos más adelante, que también puede estar indicado en esta señalización. Carril reservado para autobuses. Seguimos con esas señales que nos aclaran cuántos carriles y si en alguno de los carriles, como veis, tenemos también alguna velocidad máxima. Bifurcaciones con cambios de dirección, es decir, que los carriles a partir de ese punto se separan siguiendo trayectorias independientes. Si alguno de los carriles es para determinados vehículos, como pueda ser un carril bici, también puede estar indicado en este tipo de señalización. Seguimos con indicaciones de servicios que podamos buscar, como puede ser un puesto de socorro, base de ambulancias, servicio ITV, y no voy a ver cada uno de los dibujitos porque son bastante comprensibles y lo podéis ver vosotros con cada una de las señales cuál es su significado, ¿vale? Bien, y pasamos a las señales de orientación. Las señales de orientación pueden estar puestas en forma de cartel lateral al lado de la calzada, en forma de banderola encima de uno de los carriles o de forma de pórtico, que sería encima de toda la calzada, de todos los carriles, ¿vale? Además, estas señales de orientación podrían ser de confirmación de itinerario, sigue por aquí, vas por la carretera correcta, preaviso de salida, ahí tendríamos los metros que faltan para llegar a la salida y también el número de esta, o la salida inmediata. El color de estos paneles va a ser azul para autopista autovía con las inscripciones en blanco, o panel en blanco con las inscripciones en negro para vías para automóviles y carreteras convencionales. Aunque cuando una salida nos lleve hacia una autopista autovía, pero estemos circulando por una carretera convencional o vía para automóviles, el cartelito de la salida será de color azul, indicándonos que si cogemos esa salida nos llevará a una autopista autovía. Por ejemplo, si fuésemos un ciclomotor, ya solamente por el color del panel de la salida ya sabemos que no podemos tomar esa salida, ya que no podemos ir por autopista o por autovía. Señales de presencialización de glorietas. Estas señales nos indican hacia dónde nos va a dirigir cada una de las salidas de esa glorieta. Es importante que las observemos si existen, ya que luego en la glorieta a lo mejor no encontramos ninguna otra señalización que nos indique hacia dónde ir en el caso de que tengamos alguna dirección indicada ya, por ejemplo en el examen por parte del examinador.
Así que, como el examinador nos va a indicar las cosas con antelación, si existen este tipo de señales, hacerles caso y ya observar a ver cuál es nuestra salida, por si acaso luego en la rotonda no hay señales, que ya sepamos con antelación cuál o qué salida vamos a tomar. Bueno, simplemente aquí nos marcan algunos ejemplos de lo que hemos visto del color de los paneles. Si vamos al ejemplo de la señal que nos pone, si vamos recto vamos hacia Cádiz y la próxima salida hacia la A4 nos lleva hacia Sevilla, fijaros, en ese caso estamos en una carretera convencional o vía para automóviles en sentido Cádiz, ¿vale? Y si cogemos la próxima salida, vamos hacia una autopista autovía porque el panel de la salida es de color azul, ¿ok? Bueno, simplemente era para que os quedara claro ese ejemplo. Y nos vamos a la señal S250. Esta señal la podemos encontrar, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en nuestra ciudad, en la calle Aragón. En la calle Aragón de esta ciudad, de Palma de Mallorca, no podemos girar normalmente desde los carriles principales hacia la izquierda. Y si lo quisiéramos hacer, entonces tendremos que hacerlo como nos dice la flecha, rodeando una manzana de edificios para poder llegar hacia la calle a la cual queremos ir. Y no, como digo, girando a la izquierda porque está prohibido. Luego tenemos señales de preseñalización de los carriles para que sepamos hacia dónde va cada uno de los carriles y que nos podamos colocar en el más adecuado. Salidas a servicios. Si yo lo que estoy buscando es algún servicio que me interese, puede haber alguna salida que me indique que puedo encontrar en esa salida alguno de esos servicios. En el caso de que dos salidas estén muy juntas, es probable que mantengan el mismo número de salida, pero una sea la salida A y la otra la salida B. Incluso salidas que nos lleven únicamente a un área de servicios. Eso simplemente será una explanada donde nos vamos a encontrar los servicios que ponen debajo en la señalización, no más, ¿vale? Entonces, si tú en la señalización no has visto el servicio que a ti te interesa, no cojas esa salida porque no lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Y luego en las intersecciones podemos encontrar señales de dirección que nos digan si tenemos que girar a la derecha, a la izquierda, seguir de frente, para llegar a nuestro lugar de destino, incluso utilizando la vía que nos esté indicando esa señalización. Ya puede ser una carretera, una autopista o incluso llegar a otros lugares como puedan ser vías ciclistas, playas, puertos, aeropuertos, etcétera. En el caso de que estas señales de dirección estén en fondo amarillo, serán un desvío temporal por culpa de obras o trabajos en la calzada. Bueno, pasamos ya a las señales de identificación de carreteras. Estas señales son para aclararnos en la vía en la que estamos circulando, en la carretera en la que estamos, y si por ejemplo necesitáramos pedir auxilio, pues podemos hacer una llamada de socorro y decir en qué carretera estamos si no tenemos localización, ¿vale? Bueno, pues estas carreteras pueden ser itinerarios europeos si tienen un panel verde, autopistas o autopistas de peaje. Si son autopistas de peaje, pensad que nos encontraremos puntos de peaje donde habrá que pagar por su uso. Carreteras nacionales que tendrán el cartelito en fondo rojo. O luego podemos encontrar las autonómicas, que serán de primer, segundo o tercer nivel. Las autonómicas de primer nivel son las mejores y las de tercer nivel las peores, las que están en peor estado. Las de primer nivel son estas, las S430, las 440 serían las de segundo nivel y las últimas, las 450, que es el tono amarillo, pues en ese caso sería una carretera autonómica de tercer nivel, las peores que podemos encontrar dentro de esa autonomía, ¿vale? O de esa comunidad autónoma. Entrada y salida de poblado. Es importante que entendamos que a partir del momento en que crucemos la señal de entrada a poblado, estamos en vía urbana y deberemos de respetar toda su normativa. Y exactamente lo mismo cuando la abandonemos, pasaremos a una vía interurbana, ¿vale? Puertos de montaña, que pueden tener el nombre del puerto y también los metros sobre el nivel del mar en lo que nos encontramos. Cambio de provincia, de comunidad y de provincia a la vez. Puntos kilométricos en cualquiera de las carreteras que hemos visto antes, ya sean autopistas, autopistas de peaje, siendo a la vez itinerarios europeos o carreteras nacionales o autonómicas y también pudiendo ser itinerarios europeos. Ahora nos muestran aquí los hitos miriamétricos que van a estar colocados en los kilómetros que sean múltiplos de 10.
Y además pueden estar también en los colores de cualquiera de las vías que hemos visto antes. Azul para autopista, autopista de peaje o autovía. Y luego las nacionales en rojo o cualquiera de las autonómicas que también pueden tener sus hitos milimétricos. Señales de confirmación. Estas señales de confirmación son para indicarnos que vamos por la carretera adecuada y lo que nos falta para llegar a esos lugares de destino, ¿vale? Por si acaso estábamos dudando de si nos habíamos pasado a lo mejor alguna salida, si nos habíamos equivocado de carretera, pues esas señales de confirmación nos indican que sigamos por este camino, que vamos por el lugar adecuado. Si estamos buscando una calle y es una calle de importancia, pues normalmente suelen tener cerca, en las calles de alrededor, señales que nos indican cómo llegar a ella, y esas señales hacia determinada calle serán de fondo verde. Si son señales que nos lleven hacia lugares de interés turístico, serán de fondo amarillo. Si nos llevan a estadios deportivos, tendrán el fondo naranja. Parques y jardines en fondo marrón, los monumentos en morado y las zonas industriales o polígonos en gris. Bien, pasamos los paneles complementarios hasta los S850 hasta el S853. Estos paneles complementarios van a estar debajo de una señal de calzada con prioridad. Esa señal que os dije que parecía un huevito en forma de rombo, ¿vale? Esa señal nos indicaba que en esa vía tenemos prioridad en todas las intersecciones hasta que llegue la señal de fin de calzada con prioridad. Pero si tenemos uno de estos paneles complementarios debajo, únicamente tendríamos prioridad si seguimos la trayectoria de la línea más gruesa. En el resto de circulación no tendríamos la prioridad, ¿vale? O incluso alguna señal puede ser para que la cumplan únicamente determinados vehículos o que solamente se les haga caso en determinadas circunstancias del clima. Si hay peligro de incendio, nos lo pueden indicar también con algún tipo de señalización, o incluso si queremos saber dónde existe un extintor para poder extinguir un incendio, también debe estar señalizado. Cambio de país dentro de la Unión Europea, con la banderita de la Unión y el país al que vamos a entrar en medio, o incluso cuando ya cruzamos la frontera, nos van a poner un panel con las señales de velocidad máxima en cada una de las vías que podemos encontrarnos. Si quieren que sigamos escuchando una frecuencia de radio, por ejemplo, para seguir escuchando las noticias sobre la circulación, los problemas de circulación, pues nos pueden poner también algún panel con la emisora que tenemos que buscar, puntos donde encontrar un teléfono de auxilio, teléfono con extintor, salidas o refugios dentro de los túneles. Y ahora ya vamos a las marcas viales, que es el conjunto de líneas o señalización que podamos encontrar pintada en el suelo y que por supuesto debemos de cumplir siempre. ¿Qué señales nos podemos encontrar pintadas en el suelo? Pues por ejemplo, una línea continua que nos separa dos carriles. Bien, esta línea continua nos prohíbe tanto que nos cambiemos de carril como que adelantemos y que circulemos a su izquierda si el carril de la izquierda es del sentido contrario. Pero si estos dos carriles que veis en la imagen son del mismo sentido, sí que se puede circular a la izquierda de una línea continua, ¿vale? Doble línea continua, el significado es exactamente el mismo que si solamente fuese una línea. Visualmente lo vemos más reforzado, con lo cual muchos conductores a lo mejor se lo piensan un poquito más en atravesar dos líneas en vez de que sea una, pero realmente el significado no cambia. Cuando la línea continua es sensiblemente más ancha que el caso general, es porque estará enmarcando o encerrando un carril especial, como pueda ser un carril bus o bus taxi. No permite que los demás entremos en ese carril, pero sí que a ellos les permite abandonarlo si lo creen necesario. Línea discontinua separando carriles. Bueno, pues la línea discontinua nos permite que la crucemos, nos permite el adelantamiento, nos permite que circulemos sobre ella si el carril es estrecho y podremos circular a su izquierda si el carril de la izquierda es de nuestro sentido también, ¿vale? Y en el caso de que los trazos discontinuos parezca que se acerquen, es decir, que haya menos distancia entre ellos, será para avisarnos de que llegamos a una zona con algún peligro concreto o con una línea continua. Cuando esa línea discontinua es más ancha que el caso general, también estará enmarcando o encerrando un carril especial, como pueda ser carril bus o bus taxi, y al ser discontinua nos permite acceder a él para algunas maniobras, no para todas. En el tema de maniobras hablamos de cuáles están permitidas y cuáles no.
doble línea discontinua a cada lado de un carril. Cuando tenemos doble línea discontinua a cada lado de un carril, es que ese carril es reversible. ¿Se va a poder utilizar en ambos sentidos? No siempre, ya que tendremos luego encima semáforos cuadrados o de carril que nos indiquen en qué sentido se está utilizando ese carril en ese momento. Y ahora en este vídeo nos van a mostrar cuándo debemos de obedecer una línea continua o discontinua cuando tenemos dos unidas pegadas. Vamos a verlo. Marcas longitudinales continuas adosadas a discontinuas. Cuando una marca consista en una línea longitudinal continua adosada a otra discontinua, los conductores solo deben tener en cuenta la línea situada en el lado por el que circulan. Cuando estas marcas separen sentidos distintos de circulación, esta disposición no impide que los conductores que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a ocupar su lugar normal en la calzada. Bueno, cuando tenemos líneas en los carriles, normalmente en las intersecciones se pierden esas líneas, ya que si en esa intersección se cruzan un montón de carriles, habrá un montón de líneas cruzándose ahí, demasiada pintura para que cada uno podamos detectar cuál es la línea que debemos de seguir. Eso sí, si la intersección es de una vía principal, ancha, importante, con una callejuela pequeña, probablemente los carriles de la vía principal sí sigan indicados con líneas, pero el carril o carriles de la vía más pequeña a lo mejor no, ¿vale? Entonces cuidado ahí, que cuando tengamos intersecciones con vías importantes es probable que esa vía importante sí mantenga la línea de los carriles, ¿vale? Y luego nos hablan de la línea de borde. Una línea de borde será la línea que nos separe la calzada del arcén o de la zona de estacionamiento, ¿vale? Luego hablaremos de si vemos esa línea continua, discontinua, ya veremos su significado, ¿vale? Líneas transversales. Cuando tenemos una línea transversal continua, es una línea de detención. Nos está indicando dónde debemos de detenernos sin cruzar esa línea. Si tenemos que cumplir un stop, un semáforo, paso de peatones, pensad que en principio la detención sería en la línea, sin cruzarla. Ahora bien, por ejemplo, en un stop, si yo no tengo visibilidad desde el punto de la línea, una vez que lo haya cumplido sin cruzarla, deberé de volver a hacer ese stop un poquito más adelante donde tenga visibilidad, ¿vale? Que es lo que vosotros llamáis doble stop. En el caso de encontrarnos con un ceda al paso, la línea de detención ya sería discontinua. ¿Por qué? Porque en un ceda al paso yo puedo cumplirlo sin llegar a detenerme. Yo puedo hacer un ceda al paso en movimiento, simplemente moderando mi velocidad y dejando que quien tenga prioridad pase antes que yo, ¿vale? Por eso no me ponen una línea continua, porque es probable que yo no llegue a detenerme. Y cuando encontramos estas marcas transversales, que son el paso de peatones, esta es la marca vial que nos da prioridad a los peatones cuando queremos cruzar por aquí. Cuidado con las preguntas o respuestas que pongan siempre, nunca, porque claro, tenemos excepciones. Yo tengo prioridad como peatón en un paso de peatones, en general, pero si yo tengo un policía o tengo un semáforo, evidentemente tendré que cumplir la señalización de ese policía o de ese semáforo, ¿vale? Lo mismo que con el paso para ciclista. Los ciclistas tendrán prioridad de paso en el paso para ciclista, siempre que no haya un policía o semáforo que lo esté regulando, ¿vale? Importante, un ciclista no tiene prioridad en un paso para peatones y al revés tampoco. ¿De acuerdo? Si yo quiero cruzar como ciclista en un paso de peatones, pero quiero tener prioridad, no puedo hacerlo de encima de la bici, me tengo que bajar y cruzar caminando y arrastrando la bici. En ese caso me convierto en un peatón. ¿De acuerdo? Marca vial de ceda al paso de stop. El significado es exactamente lo mismo que la señal vertical. Si no hay otra señalización, debes cumplir lo que esta marca vial te esté indicando, tanto el ceda como el stop. La marca vial de señal de velocidad máxima. Bueno, pues esta señal de velocidad máxima, si hay líneas separando los carriles, será solo para el carril donde se encuentre la marca vial. Y si no hay líneas separando los carriles, esta marca de velocidad máxima sería para toda la calzada. Flechas que nos indican hacia dónde va cada uno de los carriles. Flechas que nos anuncian una próxima salida, que nos indican que nuestro carril se acaba para que nos vayamos cambiando, o de retorno, que estarán entre las líneas discontinuas para que volvamos al carril de nuestro sentido si estuviésemos haciendo un adelantamiento.
Luego nos hablan de la marca vial de bifurcación para que podamos escoger en qué carril colocarnos y seguir la trayectoria deseada. La marca vial de paso a nivel es la de situación de un paso a nivel, es decir, que justo después de esta marca vial nos encontramos con las vías del tren. Y la marca vial nunca nos va a indicar si hay barreras o no, eso nos lo indicaría una señal vertical, ¿vale? La inscripción de bus en un carril especial hará que los buses sean los que puedan circular por ese carril y nadie más en principio. Si aparece la mención taxi, será que los taxis también podrán utilizarlo. Incluso en señalizaciones verticales podría haber aclaraciones por parte de los ayuntamientos indicando que otros vehículos puedan hacer uso de ese carril, como es el caso de nuestra ciudad de Palma, en la que tenemos señales verticales que autoriza también a las motos a utilizar el carril bus. Este sería el inicio de uno de los carriles especiales que forman esa especie de triángulo en su comienzo. La marca vial de un dibujo de una bicicleta hace que ese carril sea exclusivo para los ciclos. Y luego tenemos aquí las líneas que nos indican cómo hacer el estacionamiento, cómo colocar nuestro vehículo. Si no hay marcas viales que nos indiquen cómo hacerlo, lo dejaremos en línea o paralelo junto al bordillo. Pero si tenemos marcas viales que nos indiquen cómo hacerlo, debemos de respetarlas, ¿vale? Cuando nos encontramos una isleta es muy probable que si la isleta simplemente está pintada, no es a través de un bordillo, no está elevada, pues que dentro de esa isleta nos encontremos unas bandas anchas, blancas y paralelas entre sí que forman un cebreado. Esos cebreados en principio no se pueden atravesar ni pisar. Ahora bien, si el cebreado está pintado dentro de un arcén, todos los usuarios que deban ir por el arcén podrán pasar por encima de ese cebreado. Bueno, yo os he hablado antes de la línea de borde, que es la que nos separaba la calzada del arcén o de la zona de estacionamiento. Muchas de las veces nos encontraremos esa línea de separación con el arcén pintada como una línea continua, aunque no tiene esa consideración. Esto es muy importante que lo entendáis, ¿vale? Una línea que nos separe del arcén, aunque la veamos visualmente como línea continua, no tiene esa consideración, no tiene ese significado, con lo cual si necesitamos atravesarla para abandonar la vía, se podrá hacer sin ningún problema, ¿vale? Y luego inscripciones en cada uno de los carriles que nos podemos encontrar para que sepamos hacia dónde se dirige cada uno de los carriles y que nos pongamos en el adecuado. Bueno, y luego nos encontramos con la marca de zigzag de color amarillo. El zigzag de color amarillo nos prohíbe el estacionamiento, aunque la parada sí que estaría permitida, porque es una zona reservada a determinados vehículos sin que implique nunca larga permanencia. Por ejemplo, si es una parada de bus, pues el zigzag de color amarillo en una parada de bus será una zona reservada para los autobuses, pero mientras estén dentro de sus funciones de hacer el transporte, ¿verdad? Recogiendo o dejando a esos viajeros, pero no pueden aparcar el autobús e irse de compras, ¿vale? Lo mismo que las paradas de taxi o las zonas de carga y descarga. Línea amarilla continua junto al bordillo. Nos prohíbe tanto la parada como el estacionamiento. Línea discontinua amarilla junto al bordillo. Nos prohíbe nos prohíbe el estacionamiento, pero la parada está permitida. Cuadrícula amarilla. La cuadrícula amarilla nos recuerda que tenemos una norma que nos prohíbe que nos quedemos detenidos en medio de una intersección si previsiblemente estábamos viendo que esto iba a suceder. Cuando no es previsible y pasa algo inesperado, no os preocupéis. Ahora, si yo veo que la situación del tráfico me va a obligar a quedarme detenido ahí en medio, pues no puedo hacerlo. Esté o no esté la cuadrícula amarilla. Os recuerdo que la cuadrícula solamente nos recuerda la norma que nos prohíbe que esto suceda, ¿eh? Y ahora, en este vídeo, vamos a hablar del damero en blanco y en rojo. Damero blanco y rojo. Una cuadrícula de marcas blancas y rojas indica el lugar donde empieza una zona de frenado de emergencia y prohíbe la parada, el estacionamiento o la utilización de esta parte de la calzada con otros fines. Bueno, y cuando las líneas de estacionamiento son de color azul,
es porque nos indican que la zona de estacionamiento es una zona de estacionamiento reservado en tiempo. Puede ser que sea de pago, como suele ser habitualmente, porque los ayuntamientos intentan sacar algo de beneficio de estas zonas, o simplemente que podamos encontrar alguna señalización que nos indique el tiempo máximo de estacionamiento, ¿vale? Que en ese caso pues no podemos superar ese tiempo indicado. Bueno, chicos, pues hasta aquí este tercer apartado del tema 8 de señalización. Os vamos a dejar con un test y en un ratito hablo con vosotros por si tenéis preguntas. Hasta ahora. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express.
Bueno, chicos, hemos terminado el test, así que ahora cualquier preguntita nos lo indicáis por el chat y enseguida os lo resuelvo. Pues nada, chicos, como vemos que no hay preguntas, nos imaginamos que lo tenéis todo súper claro, así que darnos unos minutitos, preparamos el siguiente tema y ahora volvemos. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express